Espero que en el Señor que estén bien, o buenos días, en realidad depende de esté. Espero que en el Señor que estén bien, que hayamos podido aprender esta semana y haya podido estudiar también o avanzar en sus estudios personales, ¿ya? Así que, obviamente por temas de salud de mi hijo, el lunes pasado no nos pudimos juntar y obviamente prefería también hacer el video o hacer este tipo de video un poco más completo con el tema de sus tareas, ¿ya? Así que vamos a comenzar orando. Vamos a pedir al Señor en esta hora que nos guíe y también que nos permita también aprender de su palabra. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado, por tu misericordia, porque nos ayuda, nos bendice, Señor. Gracias porque día a día vemos tu cuidado con nosotros y te rogamos, Señor, en esta hora que seas tú abriendo nuestra mente y nuestro corazón para entender tu palabra, para saber cómo estudiarla, cómo aplicarla y cómo vivirla, Señor. Te rogamos que nos dirijas en todo lo que hoy podamos ver, que seas tú ayudándonos, Señor, en ello. Y gracias por todo lo que tú haces, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, ya. Vamos a avanzar un poco hoy. Así que quiero ver también algunas cositas y algunos detalles que necesitamos estar viendo en esta ocasión. Así que vamos a introducir un poco a la clase de hoy. Ya. Uh, sobre algunas cosas importantes que necesitamos recordar. Ahí. Ahora, la semana pasada vimos lo que se ha llamado el método gramatical histórico de interpretación o método literal histórico gramatical, es lo mismo, ¿ya? Y definimos lo que se quiere decir con literal e histórico, mayormente literal. Hoy día vamos a hacer un poco más con lo que significa histórico, dentro del cual vimos la observación del texto, que es una de las herramientas más necesarias e importantes también para lo que es la hermenéutica, ¿ya? Como también la preparación del intérprete al entrar al estudio de la escritura. ¿Se acuerdan que vimos que es necesario orar, es necesario leer, es necesario también tener un corazón dispuesto a obedecer, entre otras cosas que también vimos, ¿ya? Entonces la preparación del intérprete al entrar al estudio de la escritura es importante también, como también el hecho de saber hacer preguntas, ¿ya? Y obviamente también vimos, no sé si se recuerdan, la semana pasada los 6 amigos que me enseñaron todo lo que sé, dónde, quién y cuándo, y por qué, quién y todo ese tipo de preguntas que uno hace. Ya cuando uno estudia la Biblia siempre es importante hacer preguntas y de todo tipo de índole, obviamente en el texto. Es por eso que también di una tarea que era básicamente ayudarles con temas de observación, ¿ya? Y la vamos a estar viendo ahora para poder también ver algunas cosas de sus tareas. En general, um, voy a explicar un poco cuál es el propósito de la tarea y algunas cosas de observaciones, ¿ya? Así que vamos un poquito a ver el tema de la tarea de la semana pasada. Oh, ahí sí. Ya. La tarea era básicamente esa. Escribe en una hoja 200 observaciones de una moneda. Puede haber sido cualquier moneda, ya. Me da exactamente lo mismo la moneda. Que sea. Pero tenía que ser una moneda. Ya, esa era la tarea. 200 observaciones. Ahora, obviamente, ¿cuál era el propósito de la tarea? Bueno, ayudarlas a desarrollar una buena observación ya del texto, ese era el propósito, ayudarles a desarrollar una buena observación de la moneda, como también va a ser necesario tener hacer buena observación del texto. Segundo, oh, ahí sí. Segundo, ayudarles a desarrollar ideas obvias de la observación, ¿ya? Ahora, que sea obvio no significa que todos lo vean, ¿ya? Porque generalmente uno puede ver cosas obvias, pero no significa que la demás gente lo entienda o lo haya visto. Así que eso también es una cosa importante. Y tercero, ver cómo han mejorado su capacidad también de resumen, ¿ya? Sé que a algunos les cuesta hacer resúmenes de textos o del capítulo entero. Y hemos tratado de hacer algún tipo de tareas para poder ayudarles con eso. Así que vamos a ver si han mejorado y en realidad si han mejorado demasiado. En realidad, ¿ya? Hasta el punto que observaciones que son como obvias de la moneda no la hicieron. Pero la idea es que obviamente podamos aprender de eso. Así que, ejemplo, ya voy a poner algunos ejemplos de ustedes mismos que me mandaron, de sus observaciones. De ejemplo, pusieron en general que el valor de la moneda era 10 pesos. No sé si pesos chilenos, pesos colombianos,
argentino, no tengo idea qué pesos son, pero ahí están, son 10 pesos, ¿ya? Ahora, ¿por qué puse eso? Porque una pregunta obvia es ¿pesos qué? ¿Pesos de dónde? ¿Pesos de Chile? ¿Pesos argentinos? ¿Pesos...? Ahora, ¿por qué se da eso? Obviamente porque casi los alumnos, muchos de ellos son chilenos, pero a veces las cosas obvias no necesariamente son tan obvias, ¿ya? Entonces hay que colocar 10 pesos chilenos, o 10 pesos venezolanos, o 10 pesos colombianos, etcétera, etcétera, ¿ya? Para saber de dónde son. Entonces el valor de la moneda es 10 pesos chilenos. Ya, otra cosa que pusieron, ¿no? Era, obviamente debido a los relieves se produce sombra. ¿Relieves de dónde? ¿De quién? ¿De qué parte de la moneda? Hay relieve, yo sé que las monedas tienen relieve, pero ¿de dónde? ¿Se fijan? Y eso también es importante, entonces ahí pueden, obviamente son preguntas que uno puede ir viendo en las monedas. Otra, ya, y esas son algunas de las observaciones que ustedes hicieron, ya. Que por un lado muestran que en realidad son buenos para resumir, pero no necesariamente son buenos para observar, ¿ya? Ejemplo, observaciones que yo hice, ni siquiera vi una moneda, pero pensé en una moneda chilena de 10 pesos, ¿ya? Entonces, ejemplo, ahí está. La moneda chilena de 10 pesos es redonda, en su redondez tiene un relieve, ¿ya? Tiene un pequeño relieve. En el relieve tiene líneas, ¿ya? Tiene X cantidad de líneas en el relieve. Todas las líneas son paralelas. En el borde de la circunferencia tiene un relieve pequeño. El relieve es delgado. Y ahí podríamos decir, el relieve puede tener basura, el relieve, etcétera, etcétera. Solamente viendo eso. Y si se fijan solamente con la parte de la redondela, ya por lo menos tenemos 10 a 15 observaciones. Entonces, entre más audaz sean en observar, obviamente, aunque sea obvio, es mucho mejor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no porque sea obvio para mí significa que es obvio para otro. Lo mismo pasa en la Biblia. Para mí pueden hacer cosas muy obvias, pero no necesariamente lo que sea obvio para mí va a ser obvio para el hermano que está sentado escuchando algún sermón o que no sabe estudiar y que probablemente ha leído y nunca lo ha visto. Ha pasado en muchas ocasiones que obviamente estudiando Génesis, que es algo que estamos haciendo en los cultos, hermanos no se han dado cuenta o no se dan cuenta de cosas que estén ahí, pero han leído Génesis no sé cuántas veces y no se dan cuenta. Pero no es porque no se den cuenta, es porque obviamente probablemente no consideraron ah, lo que están leyendo. ¿Ya? Y lo mismo pasa con la moneda. Si damos por obvio muchas cosas, obviamente uno dice, ah, ya, me salto porque se supone que es obvio, pero no necesariamente porque sea obvio significa que carece de valor. Al contrario, ya las cosas obvias del texto nos sirven. Ejemplo, ahí pusieron el valor de 10 pesos. Ya, sí, 10 pesos. Pero ¿qué se hace con una moneda? Se intercambia. La moneda, o sea, la moneda, una observación general de la moneda es que la moneda, con la moneda se genera un intercambio. O también se puede comprar. Que son dos cosas que si bien van de la mano, pero son diferentes. Una intercambiar, la otra es comprar. ¿Qué estoy haciendo? Al comprar estoy intercambiando algo. Que es el valor de la moneda por un producto que se equivale o que está dentro del valor de la moneda. ¿Te fijas? Que son observaciones obvias, pero no están, no se anotaron. Entonces, si empiezan a hacerlo así, se fijan, ejemplo, el olivo tiene la moneda de 10 pesos tiene una hoja de olivo, laurel, no sé en realidad. ¿Cuántas hojas tiene? Las hojas tienen relieve, están manchadas, tienen el tallo marcado, esas son cosas que tienen que ver. Entonces, todas esas cosas, si en suma, en realidad podrían haber sacado muchas observaciones, ¿ya? Y lo más seguro que 200 y si es que más, ¿ya? Pero a eso me refiero y esa era la idea de la tarea. Poder ayudarle a agudizar, no a dar por obvio lo que uno sabe o no sabe o lo que ve, ¿ya? Porque como dije, en la lectura si uno da por hecho que ve y que todos vieron lo mismo que uno, entonces la gente no te va a seguir, no te va a entender, porque está obviando algo. ¿Ya? Y es que probablemente hay hermanos que no saben, no te siguen. Entonces, siempre tienen que empezar por cosas que son muy obvias a cosas que no son tan obvias. ¿Ya? Es la observación. ¿Ya? Así que obviamente los que hicieron su tarea por el esfuerzo ya tienen un 6.
porque en realidad ninguno hizo la tarea con 200 observaciones, ya, pero por el esfuerzo ya que por querer hacerlo, les pongo un 6, ya. Así que esa era la tarea. No es tan complicada, ya, pero sí necesito que sean analíticos y observadores a ese punto. Ya, ok, vamos a avanzar un poco más hoy día también con lo que habíamos hablado, que era la parte histórica de la interpretación. ¿Y por qué? Porque no quiero dar por obvio que uno la maneja, que la entiende, que la sabe, porque a veces no la manejamos, no la entendemos. Ya, así que vamos a avanzar con eso para poder ayudarnos. Ya, ahora, habíamos hablado de los requerimientos de un intérprete o de un exégeta. Y lo habíamos, ¿se acuerdan? De una persona que le acerca la Biblia. Pero estos son los requerimientos de una persona que está a estudiar la Biblia. No solamente se acerca a ella, sino que también la va a estudiar. Así que el intérprete debe tratar de conocer al autor cuya obra trata de explicar, paralela, obviamente, de explicar, ya sea su parentela, su carácter y temperamento, sus características intelectuales, morales y religiosas, así como las circunstancias externas de su vida. Debería de igual modo tratar de conocer a los personajes presentados en los libros de la Biblia y los lectores originales. O sea, obviamente, el intérprete, si usted va a interpretar el texto, debe saber, debe conocer al autor. ¿Ya? ¿Cómo era? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su profesión? ¿Cuál era en qué se desenvolvía? En general, los autores de la Biblia tienen una profesión, todos. ¿Ya? Todos se desenvolvían en algo, si podríamos llamarlo profesión o tenían un trabajo. Todos tenían eso. Entonces, y todos tenían un contexto, obviamente, que necesitamos conocer de la persona y de aquellos a quien va dirigido también el libro. Segundo, le corresponde reconstruir tanto como sea posible por medio de antecedentes históricos que tiene a mano y con la ayuda de la hipótesis histórica el medio ambiente dentro del cual se originaron los escritos particulares que estudia. En otras palabras, debe reconstruir el mundo del autor. Y esa es la cosa. Querido, cuando vamos a estudiar la Biblia, debe reconstruir el mundo del escritor. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era? ¿Cómo sucedía todo eso? ¿Ya? Para esto tendrá que obviamente informarse respecto al antecedente físico del país donde los libros fueron escritos y donde el carácter, historia, costumbres, moral y religión del pueblo entre quienes o para quienes fueron escritos. Y eso también es algo importante. Ejemplo, si no entendemos cómo eran los efesios, ni idea, uno dice, ya piensa que es un hermano como los de ahora. No, querido, en realidad no eran, no, si bien hay muchas cosas que se parecen en temas morales, en temas religiosos no eran muy parecidos, ¿ya? De hecho, tienen que entender que en Éfeso tenían un teatro, tenían calles principales, era muy parecida a una pequeña ciudadela, ¿ya? Tenían su templo donde estaba la gran diosa Diana, se acuerda de los efesios, tenían plateros, que eran los que construían templecillos de Diana, ahí con Demetrio, ¿se acuerdan? En Hechos, y así ahí habían procónsules, había juzgado, había un montón de cosas, ya era como diríamos una pequeña Quilicura, para los que vivimos acá en Quilicura, en una de las comunas de la región metropolitana de Santiago de Chile, era algo así, pequeño, pero tenía de todo en realidad. ¿Ya? Entonces, hay que entender, obviamente, cómo eran los lugares, qué pasaba, cómo eran los tipos de los cultos que se desenvolvían, lo que se desarrollaban en Éfeso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, todo eso hay que entender para poder meterme y entender también la carta a los Efesios escrita por el apóstol Pablo. Entonces, cuando entiendo eso, va a ser mucho más fácil también entender por qué Pablo le escribe como le escribe, por qué le dice lo que le dice, etcétera, etcétera. ¿Ya? Otro. Hallará que es importantísimo considerar las diferencias e influencias que determinaron más directamente el carácter de los escritos que estudia, tales como los lectores originales, el propósito que el autor tenía en mente, la edad del autor, su formación intelectual y las circunstancias especiales en que el libro fue compuesto. ¿Ya? Entonces, todo eso obviamente va a ayudarte a poder entender de mejor manera el texto bíblico. Y obviamente además tendrá que trasladarse mentalmente al siglo que vio nacer el escritor o el escrito y a sus condiciones orientales. Tiene que ponerse él mismo en el lugar del autor y tratar de penetrar en su misma alma, como si él estuviera viviendo su vida y pensando sus pensamientos.
Esto significa que tendrán que evitar cuidadosamente el error bastante común de trasladar al autor al tiempo presente y hacerle hablar el lenguaje del siglo XXII o XXI. Querido, eso no se puede hacer. A eso se le llama, generalmente en términos teológicos, eisegesis, que es insertar en el texto algo que el texto no dice. Y generalmente eso pasa porque trasladamos al autor del siglo I al siglo XXI. Y no es, así no se hace. Si no evita esto, correrá el peligro, como lo expresa McPheeters, de que la voz que oiga sea meramente el eco de sus propias ideas y no el pensamiento del autor original. ¿Ya? Y eso tienen que tener cuidado, querido hermano. ¿Ya? Alumnos, eso no se hace, no se hace. Ya nunca se hace. ¿Ya? Así que por si acaso, si piensa en que eso es lo correcto, le voy a poner un 1, porque eso no se hace, nunca se hace. ¿Ya? Así que esas son cosas importantes que hay que considerar. Sigamos, obviamente, dentro de esas características, dentro de la parte histórica de lo que es la interpretación, están las características personales del autor o interlocutor. Ya, ahora, siempre la pregunta es: ¿quién es el autor del libro? Hay libros que sí dicen quién es el autor y hay libros que no dicen quién es el autor. De ahí donde la semana anterior les decía, o la clase que tuvimos anteriormente, les decía que a veces es difícil determinar quién es el autor y ahí empiezan las luchas de quién fue el posible autor de cuál o tal libro, como ejemplo en el caso del libro de los Hebreos. Ya algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Bernabé, otros dicen que fue Odas, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su posición referente a quién fue. Ya, así que independientemente de quién sea, obviamente hay que determinar un autor. Ya, así que siempre hay que pensar en quién es el autor del libro. O también quién es el interlocutor. Hay a veces que, ejemplo, que hermanos, si bien dictaron una carta, hablaron, ¿se acuerdan? Y a veces ellos no eran los escritores directos, ya eran otros. Ya, y a veces ese escritor ponía ideas suyas, no necesariamente del autor original. Ya, eso pasa, ejemplo, en el caso de Romanos. ¿Se acuerdan que el que escribió la carta directamente no fue Pablo? Ya, fue otro hermano que obviamente Pablo probablemente le dictaba y él escribía, ya que era la idea. Entonces después al final creo que el hermano que escribe dice, bueno, yo también escribo y yo soy el que escribí, etcétera, etcétera, y especifica, ¿ya? Entonces también es importante entender quién es el autor y el interlocutor, ¿ya? También es importante entender las características sociales del autor, ¿ya? Ejemplo, ya sea las circunstancias geográficas, las circunstancias políticas, las circunstancias religiosas, y etcétera, etcétera. Ya, ejemplo, las circunstancias geográficas, cuando son libros históricos, o en el caso de los evangelios, hay muchas circunstancias geográficas ahí metidas entre medio de la historia. Ejemplo, cuando hablamos de Galilea, cómo era Galilea, uno dice, Galilea, y ni piensa que Galilea en realidad era un cordón montañoso alto, bastante grande, donde en la punta de su cordón generalmente no se llegaba ahí. En los tiempos de invierno era muy frío, muy frío. Entonces generalmente estaba dividida en dos grandes secciones. Estaba la Galilea alta y la Galilea baja, donde se llevaron a cabo los acontecimientos, o muchos de los acontecimientos del Señor fueron en la Galilea baja. Entonces, por eso vemos que a veces se sienta yendo a Galilea, se sienta y enseña a los discípulos en un monte, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas de geografía, si no las conoce, no va a entender. ¿Ya? Lo mismo con las circunstancias políticas, cómo era la política en el tema en los tiempos del Señor Jesucristo. Ya tenemos, por lo menos, reconocemos, o tenemos los herodianos, se fijan que eran, podríamos llamar, un partido político de alguna manera, los fariseos, los saduceos, se fijan que eran también parte de ese grupo, ¿ya? Aunque más políticos eran los saduceos que los fariseos, ¿ya? Pero ahí estaban, dentro de ese marco. Entonces, cómo era la política que se desarrollaba en ese entonces, y también las circunstancias religiosas, cómo se ve la vida del Señor Jesucristo en el entorno religioso de la época.
ya, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas, cuando uno las maneja, las puedes ver, es más fácil poder entender ciertas circunstancias y poder explicarla en la congregación, ya. Entonces, todo eso es necesario, sí. ¿Cómo se hace? Generalmente con diccionarios, con ese tipo de cosas. Generalmente diccionario geográfico, diccionario de palabras. Cuando hablamos de diccionario de palabras, ¿quiénes son los fariseos? Te empieza a explicar cuándo nacieron, dónde nacieron, los fariseos, los saduceos, etcétera. Lo mismo, pasa lo mismo. Cómo eran las circunstancias políticas. Bueno, generalmente en este tipo de cosas hay datos bíblicos y hay datos extra bíblicos, y necesitamos complementar información y poder llevar a cabo un buen trabajo. Ya, entonces esas son también circunstancias sociales del autor que necesitamos conocer. Otra, circunstancias peculiares en los escritos. Ya, ahora los oyentes o quiénes eran los oyentes o los lectores originales. Ya, esa es una cosa importante. El propósito del autor. Todo libro, todo libro, todo libro tiene un propósito, no tiene propósitos, tiene un propósito, quiere comunicar una idea. Ya, todos hacen eso. Ya, todos los libros tienen eso. Ahora, cuando hablamos de los libros de la Biblia, los libros de la Biblia en general están destinados a tres grupos grandes de personas. Ya, tenemos al Israel, que gran parte del texto bíblico está dirigido a Israel. Tenemos a los gentiles, ya, que podríamos llamarlo desde Abraham para abajo, ya, Isaac, Jacob, hasta ahí, más o menos hasta Isaac para abajo son gentiles, no son personas de la nación de Israel propiamente tal. Ah, ah, y tenemos a la iglesia, ¿ya? Que aquí estamos presentes. Ya son tres grupos grandes. De manera que los libros de la Biblia están dirigidos a uno de esos tres grupos. ¿Ya? Entonces, debo entender que obviamente el autor tiene un propósito al escribir. ¿Ya? Cuando hablamos, ejemplo, de Génesis, mucha gente dice, sí, habla del comienzo, sí, pero ¿el comienzo de qué? ¿De quién? ¿De dónde? Bueno, está hablando del comienzo de cómo se originó la nación santa. Cómo Dios de nada desarrolla el mundo entero, no solamente y nace una nación, empieza a surgir personas, ¿cierto? Etcétera, etcétera, cómo se gobierna, cómo empiezan a surgir, cómo surge el pecado. Dentro de eso también vemos cómo desde ya se empieza a poner en práctica lo que es el plan de redención por el pecado del hombre. Y vemos ya en Génesis 12 cómo Dios establece un pacto con un hombre llamado Abraham. ¿Se acuerdan de la tierra? Le promete tierra, descendencia y bendición. Y dentro de esa bendición están los gentiles también, no solamente Israel. Entonces ahí obviamente empieza todo un tema. Entonces el propósito del autor, en este caso de Moisés, el tema de exponer Génesis y establecer básicamente la historia de la nación de Israel en relación al pacto. ¿Ya? Y esa es la parte importante. Ahora, obviamente la edad de su vida, la circunstancia especial, el ánimo y la forma de pensar del autor, eso obviamente se saca como leyendo el texto hartas veces. Ya, ¿cuántos años pasó? Bueno, casi todos saben en general que en la vida de Moisés se desarrollan tres grandes grupos de 40 años cada uno. Entonces ahí estamos, ¿ya? Tenemos las circunstancias especiales, básicamente cómo vivió Moisés. ¿Se acuerdan que dice que las escrituras que fue doctor en toda la doctrina de los egipcios, sabía mucho? No era un neófito en realidad, sabía bastante. Fue preparado por el Señor en el desierto para ser un pastor y así también poder dirigir a lo que sería su nación, ya la nación de Israel. El ánimo que él tenía en realidad, si se fijan, la Biblia dice que era uno de los hombres más mansos de toda la tierra, pero eso no significa que no se enojaba. Ya, esa es una cosa importante y no mínima. Ya, entonces él era una persona mansa en general. Y la forma de pensar él, obviamente su forma de pensar era siempre glorificar a Dios por medio de la obediencia. Y eso lo vio en relación a cuando sacó al pueblo de Israel y al ver las plagas en Egipto y así. Como Dios bendijo a su siervo, ya, al obedecer, etcétera. ¿Ya? Así fue un tema, un resumen rápido. Así que ahí vamos a avanzar. Ya, ahí, perdón. Algunos aspectos generales también que debemos considerar, y cuando hablo de aspectos generales ya no solamente me refiero al libro, sino a un cuadro más grande que los libros, que son dos grandes grupos, que se le llaman las dispensaciones y los pactos. En una buena interpretación deben considerarse esos dos grandes grupos, ya, dispensaciones y pactos. Ya, entonces, es como les digo, es como estar mirando la Biblia por libro,
Pero para ver la política tenemos que verla en un marco más amplio, que sería obviamente el tema si hay un pacto de por medio, y si hay un pacto de por medio tenemos que ser más amplio, que sería si hay una dispensación de por medio dentro de ese pacto. ¿Ya? Entonces, así funciona. Vamos a ver algunas cosas. Ahora, ¿qué son las dispensaciones? Vamos a ver algo de eso. ¿Ya? Ahí, déjeme ver ahí cuánto vamos. ¿Qué son las dispensaciones? Ya, vamos a ver un poco. Ahora, el dispensacionalismo es un sistema teológico hermenéutico y es teológico porque partiendo de un principio bíblico o de un orden lógico presenta un conjunto de doctrinas estudiadas en la Biblia, a eso llamamos teología sistemática, ¿ya? Y es hermenéutico porque resulta de un sistema de interpretación eficaz que honra y hace comprender el progreso de la revelación en la Biblia, ¿ya? Y es una cosa importante. Dios va revelando más y más información en el transcurso en que más y más avanza la historia, ¿ya? Entonces, pues hay que entenderlo, ¿ya? Entonces, generalmente entendemos eso y queremos ayudar un poco más a entender este concepto, ¿ya? Ahora, nos conviene distinguir el significado de dos términos importantes. El primero, el término edad, ¿ya? Y el término dispensación. Ahora, tales términos suelen ser usados en forma intercambiable, y aunque hay algo de validez en ese uso, obviamente, sin embargo debe ser claramente entendido que ambas enfatizan cosas y aspectos diferentes de la verdad. En efecto, edad refiere a tiempo, ya ahí están todas las citas, es decir, a un periodo en el cual el hombre está relacionado con una faceta o con una fase del programa de Dios. Por ejemplo, actualmente estamos viviendo en la edad de la iglesia, ya, pero la palabra dispensación se relaciona específicamente con la verdad que Dios que Dios recomienda al hombre y por la cual el hombre es responsable dentro de una edad determinada. A luz de lo dicho, nada mejor que la definición que nos da el doctor Charles Riley. Obviamente dice una dispensación es una economía o administración específica en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Y eso ya es una administración específica en el cumplimiento del propósito de Dios. Eso es básicamente. Ya, bien básicamente. Ya, pero eso es. Así que, siguiendo con eso, la palabra dispensación proviene de una palabra que se traduce de cuatro maneras diferentes. Puede ser traducida como dispensación, administración, orden y mayordomía. Literalmente significa el gobierno de una casa, ¿ya? O el ordenamiento de una casa. La palabra original es oikonomía, que es transliterada es economía, ¿ya? Y traducida nos llega como dispensación, administración, mayordomía y orden. Entonces, de esa forma aparece. Ahora, como dije, obviamente la relación con todo eso, con esto, el estudiante de la Biblia debe reconocer las diferentes, ay sí, perdón, déjeme ver, las diferencias entre aplicación primaria y aplicación secundaria de la Biblia, ¿ya? Y aquí hay que tener cuidado. Solamente aquellas porciones de la escritura que son destinadas directamente para el Hijo de Dios en este tiempo de gracia deben ser objeto de una aplicación primaria o personal al cristiano. Ahora, se demanda que dichas instrucciones reciban detallado cumplimiento. Ya cuando se trata de aplicación secundaria, debe observarse que, mientras es cierto que pueden extraerse lecciones espirituales de cada porción bíblica, eso no significa que el cristiano esté en la obligación de cumplir aquellos principios que fueron la expresión de la voluntad divina para la gente de otra dispensación. Ya, el Hijo de Dios en la época actual o en el periodo actual de gracia no está en la misma situación de Adán o de Abraham o de los israelitas en el tiempo de la ley. Son totalmente diferentes. Ni es llamado tampoco a seguir aquella manera particular o peculiar de vida que según las escrituras se demandará de los hombres cuando el rey haya regresado a establecer su reino terrenal. Entonces, eso, queridos, es importante. ¿Por qué? Porque si hay que entender, por eso hay que entender este tipo de cosas. Una cosa, como dije al principio, es saber para quién está destinado el libro o el escrito. ¿Ya? Tengo que saber eso. Si estoy hablando, ejemplo, del Éxodo, el Éxodo está destinado en general a la nación de Israel, ¿cierto? Sí. Génesis está destinado a la nación de Israel, Génesis y Éxodo, todos ellos están destinados a la nación de Israel. Está contando la historia de la nación de Israel, cómo fueron redimidos, cómo fueron hechos nación propiamente tal. Entonces, eso nos dice, obviamente, que gran parte de la Biblia está destinada a la nación de Israel. Ahora, ¿eso significa que todo lo que está ahí es para mí? No, no.
hay principios que puedo, si bien, rescatar de ahí, pero no significa que son las mismas circunstancias que Abraham, que Isaac, que Jacob, que Moisés, que no, son diferentes. ¿Ya? Y lo digo porque a veces, hermanos, no entienden ese principio, que es un principio fundamental. ¿Hay tiempos? Sí, hay tiempo. Hay pactos, sí hay pactos. Y hay dispensaciones, hay dispensaciones. Cada una de ellas está y determina, obviamente, a quién va dirigido también. Ejemplo, mucha gente dice, ok, no hay que tatuarse y cita Levítico, ya, o números que le dice que no hay que tatuarse, no hay que sajarse ni nada de eso. Pero eso en realidad está escrito para la nación de Israel, no está escrito para mí. Yo no soy israelita, primero. Uno, no soy israelita. Segundo, no estoy bajo un pacto no estoy bajo el pacto de la ley como lo estaba la nación de Israel. Por lo tanto, tampoco se me apega a mí. Yo soy de la iglesia, no soy israelita. ¿Se fijan? Entonces eso es algo que hay que y tampoco estoy en la época de la ley para cumplir ese tipo de pacto o ese tipo de ceremonia, podríamos llamarlo legal. No, eso no pasa por mí. ¿Se fijan? Entonces, hay que tener cuidado en cómo aplicar ciertos principios, ¿ya? Si hubiese un principio importante a considerar, ejemplo, en el caso de aquellos que quieran tatuarse, yo siempre les pregunto cuál es el propósito. Ya, uno no sé, pues puede decir, no, es que para decir Jesús te ama, pero si tu vida dice totalmente lo contrario, ¿de qué te sirve tatuarte Jesús te ama? No te sirve de nada. Y en realidad la Biblia dice que el cuerpo, este cuerpo de carne no nos pertenece, le pertenece al Señor, entonces hay que cuidarlo. Ya, y se ha comprobado que también las tintas que se insertan en el cuerpo tampoco son buenas, son dañinas para el cuerpo. Entonces, en estricto rigor, es recomendable no hacerlo, porque después si quieres sacarlo, no va a poder sacarlo. ¿Ya? Entonces, obviamente hay principio bíblico en el Nuevo Testamento para la iglesia y en el uso que le damos al cuerpo. Entonces, pensar, como dije, en asimilar promesas antiguas testamentarias que no te pertenecen no es correcto, ¿ya? Porque no son tuyas, son para otro grupo, ¿ya? Y tampoco estás bajo ese aspecto o ese pacto, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? Así que vamos a seguir. Ahora, las dispensaciones en general son 7. Ahora, independientemente, y quiero ser enfático, el punto de las dispensaciones no es decir si hay 7 o si hay 8 o si hay 9. El punto de las dispensaciones es básicamente mostrar o decir que en realidad existen dispensaciones. No importa la cantidad, no importa si son 7, 5, 6, 8, 10, no importa. Lo que importa es que se pueda ver y que el intérprete vea que hay, obviamente, diferencias en el trato de Dios con los hombres en diferentes momentos de la historia. Eso sí, ¿ya? Y eso obviamente hay que entenderlo. Así que, dentro de la dispensación generalmente enseñan 7, pero el punto, como dije, no es la cantidad, sino mostrar en realidad que sí existen. ¿Ya? Así que vamos a enseñar lo que generalmente se enseña, que es la dispensación, que sería la inocencia, que sería una de las dispensaciones, la conciencia, el gobierno humano, teníamos la promesa, la ley, la iglesia y el reino. ¿Ya? Esas serían las 7 dispensaciones que abarcan, obviamente dentro de eso abarca bastante. ¿Ya? Entonces, si se fijan, tenemos la inocencia, que sería algo el periodo de Adán hasta Génesis más o menos 3, después viene la conciencia del Génesis 3, ya después viene el gobierno, que sería más o menos Génesis 10 para abajo, de Génesis 11, ya Génesis 12 sería la promesa, ¿ya? ¿Qué promesa? Tierra, descendencia y bendición, la ley, Éxodo 20 para allá, la iglesia, lo que estamos ahora, y el reino que sería futuro. Entonces todo eso está y marca y demarca en realidad la historia en términos generales. Eso no significa que dentro de ella no estén los pactos, y de hecho están los pactos dentro de las dispensaciones. Da ejemplo, cuando hablamos de la promesa está el uh, el pacto abrámico. En el tema del gobierno está el pacto con Noé, ¿se acuerda? Que Dios hace con Noé de que no va a llover, no va a destruir nunca más la tierra por agua. Ahí está. Tenemos el pacto de la promesa, la ley, tenemos el pacto, básicamente tenemos el pacto palestino, y tenemos también el pacto que Dios hace con la nación. Tenemos también el nuevo pacto,
ya que se va a hacer en el reino y en la iglesia hay también una aplicación, entonces, etcétera. Ya, entonces, ¿están dentro de ellos están los pactos? Sí, hay que considerarlos, sí, están dentro. Ya, entonces, dentro de eso, obviamente también debemos entender que la Biblia está dividida en esos grupos. Ya, ahora, ¿cuál va a ser su tarea? Una de sus tareas va a ser de identificar desde qué periodo hasta qué periodo